Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 3 y el día de hoy les vamos a estar presentando el tema del barómetro y la presión atmosférica. A continuación, mi persona José Mora les estará explicando acerca de la presión atmosférica, la cual consiste en el peso de la columna de aire que se ejerce sobre cualquier punto o lugar de la Tierra, la cual también es conocida como presión barométrica. Entre mayor es la altura, menor la presión atmosférica, y entre menor sea la altura y más cerca se encuentra a nivel del mar, mayor será la presión de esta. Seguidamente les estaré explicando las unidades de medida. Primeramente tendremos la unidad más común, la cual es la atmósfera estándar. Esta se define como la presión producida por una columna de mercurio de 760 mililitros de altura a 0 grados Celsius, bajo la aceleración gravitacional estándar. Otra medida corresponde al barómetro de mercurio, la cual es un tubo de vidrio de 850 mililitros de altura que está cerrada por la parte superior y se encuentra abierta por la inferior. Y por último tendremos el barómetro aneroide, el cual no contiene mercurio. Este es usado principalmente para la navegación y está hecho por una caja metálica llamada Vidi. La forma en que este funciona es que la caja se contrae ya sea con el aumento o la disminución de la presión que es ejercida sobre ella, lo cual transmite sus movimientos a una flecha y esta muestra el valor de la presión atmosférica. Puedes pasar de... A continuación, las unidades de presión y sus equivalencias. Tendremos 4, las cuales son baria, que es la presión ejercida por la fuerza Dina por centímetros cuadrados. Seguidamente bar, que equivale a 1.000.000 de barias. Luego milibar, que equivale a 1.000 barias. Y por último el hectopascal, que es el mismo valor que un milibar, siendo las dos unidades intercambiables y de uso frecuente. Se han adoptado 760 mililitros como presión normal, la cual está tomada a nivel del mar a una temperatura de 0 grados Celsius y una longitud de 45 grados. Y ahí se puede observar las conversiones. Buenas, mi nombre es Ivette Salazar y ahora tras esta explicación de la presión hablaremos de un instrumento utilizado por excelencia en el área de la meteorología. Este instrumento es el barómetro y en el área mencionada anteriormente, por ejemplo, se utilizan principalmente dos tipos, el barómetro de mercurio y el barómetro aneroide. Pero conceptualmente, ¿qué es el barómetro? Podríamos describir al barómetro como un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Por lo tanto, como mencionó mi compañero anteriormente, a esta presión podemos llamarla también presión barométrica. ¿Y cómo funciona este instrumento? Bueno, a grandes rasgos, el barómetro de mercurio, que es del cual estaremos hablando en esta exposición, funciona equilibrando el peso del mercurio en el tubo de vidrio con la presión atmosférica, así como una balanza. Ya lo puedes pasar. Y para hacer esto un poco más interesante, vamos a hablar también de la historia del barómetro de mercurio. El protagonista de esta historia es el italiano evangelista Torricelli, quien además de construir el primer barómetro de mercurio, fue la primera persona en demostrar que se podía medir la presión atmosférica. De esta demostración surgió el barómetro de mercurio. Y ahora un poco del experimento que usó Torricelli para medir la presión atmosférica. El experimento que él utilizó para demostrar que se podía medir dicha presión consiste en un tubo lleno de mercurio que se coloca boca abajo en un recipiente que contiene mercurio, el cual está abierto a la atmósfera, de modo que el nivel de mercurio en el tubo del vidrio cae creando un vacío en la parte superior. De ahí, Torricelli observó que la presión del punto B, que es el que podemos ver abajo en la imagen adjunta, es equivalente a la presión de la atmósfera, y que en el punto C, que es la parte que vemos más arribita, es una presión despreciable, pues es el vapor del mercurio. A partir de dichas observaciones, este señor planteó la fórmula de presión atmosférica igual ρ, que es la densidad del mercurio, por G, que es la aceleración gravitacional local, y H, que es la altura de la columna de mercurio. También cabe destacar que la longitud y el área de la sección transversal del tubo no causa efecto en la altura de la columna del fluido del barómetro. Ok, perfecto. Y para continuar les voy a contar un poco más sobre lo que es la atmósfera estándar. Pues bueno,
la atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta. Esta se comporta como una gigantesca máquina térmica movida por la energía solar y está constituida por varios gases que varían en cantidades según la presión a diversas alturas. La atmósfera estándar se calcula a partir de valores medios encontrados en la atmósfera a 40 grados de latitud norte y suponiendo que existe una variación definida en la temperatura y en la presión, todo con una relación con la altitud. Algunas características de estas es que la presión a nivel medio del mar es de 1,013.2 hectopascales. La temperatura al nivel medio del mar es mayor a 15 grados centígrados o 50 grados Fahrenheit y el aire se comporta como un gas perfecto y en esta es absolutamente seco. Bueno, a continuación va a estar hablando del ejemplo resuelto sobre presión atmosférica con un barómetro. En este ejemplo, lo que se intenta buscar es mediante lo que marcó el barómetro para encontrar la presión atmosférica, que marcó 740 milímetros más una aceleración gravitacional de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y se habla también de una temperatura del mercurio de 10 grados centígrados y una densidad de 13.570 kilogramos por metro cúbico. Entonces, bueno, esto se logra matemáticamente mediante la fórmula A para presión atmosférica, que habla sobre ρ, que la letra ρ, que es la densidad del mercurio por la aceleración por la altura que marca la columna de mercurio, la parte arriba, la superficie. Y esto después, en la siguiente diapositiva, lo que se hace, bueno, como se muestra acá, es sustituir los datos y bueno, daría como 98,5 kilopascales. Y de esta manera se da a entender de que la densidad cambia con la temperatura, ya que entre mayor sea la temperatura, mayor será el volumen, pero menor la densidad. Y viceversa, lo que quiere decir que, como en este caso, es una temperatura baja de 10 grados, quiere decir que aumenta el volumen. Y entonces la masa se mantiene constante. Y eso sería. Gracias.